Hola chicos, ¿cómo están? Saludos para todos. ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo está el día por donde ustedes viven? Aquí hay un día bastante extraño. Está súper bochornado, está nublado y hace un calor horrible. Estúpido calor, estúpida primavera. Lo odio. ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo estuvo su largo y bien fin de semana? Saludos para la Fernanda de la Unión, que la veo por ahí. Ankoku, Nanay con dolor de espalda. Nanay para ti. Hola Maquita, para el Braulio también, hola. Para el Roger, resfriado. Pucha chiquillos, los cambios primaverales de la temperatura y todo eso hacen que uno se enferme mucho en esta fecha. Por los cambios del clima, la temperatura y todas esas cosas. Ya chiquillos, les cuento que hoy día empezamos un poquito más tarde, pero vamos a tratar de avanzar en todo el contenido que vamos a revisar el día de hoy. Ya, saludos para todos los que están aprovechando de saludarme en el chat. Saludos chiquillos para todos. Y para los que nos van a ver más tarde en YouTube, también. La profe también los saluda a ustedes, para que sepan que son importantes. Ya chicos, el día de hoy, como dice ahí, como está ahí arribita, vamos a ver equilibrio químico y vamos a ver redox. O sea, redox no lo vamos a ver así como muy rápidamente, sino que vamos a alcanzar, a ver si alcanzamos a ver la base de redox. ¿Ya? Para que la próxima semana ya empecemos a ver oxidorreducción ya de forma completa y sin problemas. Antes de empezar nuestra clase de hoy, consultas. ¿Quedó alguien con dudas de la semana pasada? ¿Hay algunas dudas para que las aprovechemos de revisar al tiro? Por mientras sigo saludándolos a ustedes, gentecita mía. ¿No? Ya, entonces chicos. Ahora, justo cuando iba a empezar, el rollo me manda una pregunta. ¿El equilibrio químico tiene que ver con la entropía y con la entalpía? No. El equilibrio químico tiene que ver con las velocidades de reacción, de una reacción que sea reversible. ¿Ya? La termodinámica y, por decirlo de alguna forma, termodinámica y cinética, o termodinámica y equilibrio químico, no son compatibles. Cinética química y equilibrio químico sí son relacionables. ¿Ya? Para la Maquita, ¿cuándo hay que determinar esos números experimentales? ¿Qué números experimentales, Maquita? Si no es mucha la molestia de especificar la pregunta. Si no es mucha molestia. ¿No? Ya, mientras espero sus dudas, chiquillas, vamos a empezar a revisar nuestra clase de hoy. Ah, ya. Para los que vienen llegando, sí, empezamos recién, ¿ya? Pequeñas fallas técnicas. Pasan qué cosas. ¿Ya? Ah, cuando nos dicen de qué orden son. Las ecuaciones cuando uno revisa el orden de una reacción pueden ser, ya sea de forma experimental, con una tabla que fue la que revisamos la semana pasada, creo. Sí, creo que la revisamos la semana pasada. O con la ecuación de la reacción química también podemos revisar el orden de reacción. ¿Ya? ¿Quedó un poquito más claro, Maca? ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con nuestra clase de hoy, con el PowerPoint que dice equilibrio químico y redox. El equilibrio químico, como habíamos hablado antes, es cuando tenemos una reacción química que es reversible. O sea que vamos de un estado inicial a un estado final y que del estado final volvemos al estado inicial, siendo siempre nuestro estado inicial y nuestro estado final los reactantes y los productos. Siempre, para que lo veamos de esta forma, y lo voy a volver a repetir porque nunca está de más que la profe lo recuerde, que los reactantes son aquellos que van antes de la flecha en una ecuación química. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos A más B para dar C más D. Todo lo que está antes de la flecha son los reactantes. Y todo lo que está después de la flecha son los productos. ¿Cierto? Cierto. Ya,
Después, cuando estamos hablando de una reacción reversible, como les había dicho, vamos de nuestro estado inicial, que serían nuestros reactantes, a nuestro estado final, que serían nuestros productos. Eso sería una reacción directa. Pero cuando tenemos una reacción reversible, quiere decir que vamos de un estado inicial a uno final y que del estado final podemos volver a nuestro estado inicial, lo que se llama una reacción inversa, que va desde producto a reactante. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? ¿Cómo podemos reconocer una reacción reversible? Las reacciones reversibles, chiquillos, se conocen básicamente por la reacción química, por la ecuación de la reacción. Tenemos que puede presentarse como una doble flecha, una en el sentido directo y una en el sentido inverso, o se puede mostrar una flecha de dos cabezas, que puede ser, voy a cambiarle el color para que la distingan, que puede ser esta. Estas son las dos formas en las que puede ser demostrada o mostrada una reacción reversible. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, chiquillo? No, profe. Creo que esto lo vimos la semana pasada. No estoy muy segura. ¿Ya? ¿No? Wonderfuloso. Para la COCU, sí, las dos flechas son lo mismo. Las dos quieren decir reversibilidad. La doble flecha es lo mismo que estas dos flechas que están acá arriba. Repito, la reacción directa, y lo voy a hacer separado para que lo puedan distinguir. Entonces, ponemos acá la reacción directa sería A más B para dar C más D. Mientras que la reacción inversa sería de C más D para dar A más B. Ahí tenemos la reacción directa y la reacción inversa. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Si mal no recuerdo, y la profe nunca se equivoca, no sé si se equivoca. Sí, si mal no recuerdo, la semana pasada, chiquillos, yo les dejé una especie de tarea. Sí, que les hice ver o cómo era la interacción entre la velocidad de la reacción directa y la velocidad de la reacción inversa. ¿Cuál era la relación que existe entre una y otra? ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo es esa relación entre las velocidades de estas dos reacciones que tenemos acá. Lo primero que hay que hacer, o lo primero que yo les di, fue la ley de velocidad de cada una de estas reacciones, donde habíamos visto que la velocidad directa, le vamos a decir 1, velocidad 1, es igual a la constante de velocidad de 1 por la concentración de A por la concentración de B. Y después les había dado como segunda información que la velocidad de reacción de nuestra reacción inversa era una velocidad 2 que tenía una constante de velocidad 2 por la concentración de C por la concentración de D. ¿Cierto? Esa fue toda la información que yo les di para ver cómo se relaciona la velocidad de una reacción con el equilibrio químico. ¿Ya? Para asimilar a lo que había la semana pasada, le voy a agregar los coeficientes estequiométricos porque aquí no los puse, la costumbre, y los vamos a agregar aquí. Lo voy a agregar aquí, chiquillos, solo porque alguien me lo recordó en el chat. Gracias al Roger, que me recordó que habían coeficientes estequiométricos. Y A más B. Nuevamente, tenemos A, B,
Y tenemos, mientras la profe agrega los coeficientes estequiométricos, C y D. Ya, ahí sí. Estamos con los coeficientes estequiométricos. Ya. Entonces, voy a borrar parte de lo que habíamos escrito en la pizarra. Y... Ups, sí, tenemos un borrado aquí. La otra información que yo les entregué para ver cómo se relacionaban la velocidad de reacción con el equilibrio químico fue que, vamos a cambiar de color, que la velocidad directa, que sería nuestra velocidad 1, es igual a nuestra velocidad inversa. ¿Por qué? Porque en el equilibrio las velocidades se mantienen constantes a lo largo del tiempo. O sea, que la velocidad de la reacción directa tiene que ser igual a la velocidad de la reacción inversa. ¿Ya? Esa fue toda la información que yo les entregué para hacer esta tarea. Que veo que nada, parece que nadie la hizo. Pero no importa. Pasan qué cosas. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser reemplazar las velocidades por estas que están acá. Sería la constante, por la ley de velocidad. Entonces puedo decir que la constante 1 por la concentración de A elevado a A por la concentración de B elevado a B, vamos a cambiar de color, es igual a la constante de velocidad de la reacción inversa por. Vamos a borrar aquí, que nuevamente tengo la mala costumbre de ponerlo ahí. Ya, por la concentración de C elevado a C y la concentración de D elevado a D. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos que hacer es juntar constantes con constantes y concentraciones con concentraciones. Entonces yo digo, tengo la constante de la velocidad directa partido de la constante de la velocidad inversa es igual a la concentración de C elevado a C por la concentración de D elevado a D partido la concentración de A elevado a A y la concentración de B elevado a B. Ahora vamos a borrar esto de abajo, porque ya no lo necesito. Vamos a borrar. ¿Ya? Ahora, chicos, podemos decir que esto que está acá, esta constante que está acá, se conoce como la constante de equilibrio para la concentración, o Kc, que es igual a la concentración de los productos dividido la concentración de los reactantes. Esta fórmula, chicos, es muy importante que ustedes la conozcan, que la constante de equilibrio es igual a la concentración de los productos partido de la concentración de los reactantes. Voy a ponerla aquí. Partido por la concentración de los reactantes. Esa es la relación que existe entre la velocidad y el equilibrio químico, que gracias a la velocidad de las reacciones podemos obtener la fórmula de la constante de equilibrio para fase líquida. En realidad no es para fase líquida, sino que es para la concentración. Es importante que ustedes recuerden, chicos, que en esta constante de equilibrio solo considera los compuestos gaseosos y acuosos. Los compuestos que son sólidos y líquidos no van en la constante de equilibrio. Repito, los componentes que son sólidos y líquidos no se escriben en la constante de equilibrio porque son valores que se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Mientras que los que sí se escriben son los acuosos y los gaseosos. ¿Ya? La diferencia que existe entre un líquido y un acuoso es que el líquido es el estado fundamental en el que está, mientras que el acuoso es aquel que se diluye en agua. Por eso es acuoso, de agua. ¿Ya?
Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, chiquillos? Repito, por si acaso, para que no se les olvide, que solamente en la constante de equilibrio para concentración, solamente se incluyen los compuestos gaseosos y los acuosos. Los sólidos y los líquidos no se escriben. ¿Ya? Para que, ya que el público lo pide, ya que en el chat lo piden, vamos a hacer un ejemplo. No guardar. ¿Ya? Entonces, esto va a ser un ejemplo todo inventado por mi chiquillo. Si hay algún error conceptual, después lo revisamos. Esto es netamente un ejemplo para que lo visualicen cómo se escribe la fórmula. ¿Ya? Tenemos NaCl en fase sólida más H2O en fase líquida para dar NaOH acuoso más HCl gaseoso. ¿Ya? Ya, esto es netamente un super ejemplo. Entonces, como ya les había dicho, la constante de equilibrio, Kc, es igual a la concentración de los productos partido o dividido la concentración de los reactantes. ¿Ya? Entonces, si nosotros rudamente, escribimos nuestras concentraciones de todos nuestros compuestos, quedaría de esta forma. NaOH más HCl, o por HCl, dividido la concentración de NaCl por la concentración de H2O. Como les había dicho, y les he dicho y se los he repetido, los componentes sólidos y líquidos no se escriben como tal en la constante de equilibrio. ¿Por qué? No es como que rudamente vamos a decir, no, se van, 10-4. No, se van porque al ser sólidos y líquidos, sus valores son constantes a lo largo del tiempo. Entonces podemos decir que al ser constantes, en la constante de equilibrio se hacen 1. Entonces, la constante de equilibrio para nuestra reacción, que está acá, sería NaOH por HCl, que serían los que están en acuoso y los que están en estado gaseoso. ¿Ya? ¿Quedó más claro con el ejemplo lo de la constante de equilibrio, chiquillos? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Quedó un poquito más claro, chicos? Ya que veo silencio en el chat, voy a asumir que sí. Repito, en la constante de equilibrio solo se consideran los acuosos y los gaseosos. ¿Cómo identificamos los acuosos y los gaseosos? Con los estados físicos que están acá: sólido, líquido, acuoso y gaseoso. ¿Por qué taché el NaCl y el H2O? Porque los estados sólidos y líquidos se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Entonces, si estamos hablando de un equilibrio químico, el NaCl y el H2O se hacen 1 al ser constantes. Se van, no es como que se van, sino que se hacen 1. ¿Ya? ¿Ahora sí quedó un poco más claro? ¿Quedó un poquito más claro, chicos? No. Acuérdense,
La diferencia que hay entre acuoso y líquido, aparte de la L y la AC, es que el líquido es un estado físico de la materia, mientras que el acuoso es un estado en donde disolvemos nuestro componente en agua. Acuoso, de agua, agua. ¿Ya? ¿Ahora sí? Bueno, ya que la people lo pide, vamos a ponerle los coeficientes estequiométricos. ¿Ya? La profe va a poner coeficientes estequiométricos. Vamos a poner un 2 acá. Vamos a poner un 2 acá. Vamos a poner un 2 acá. Y aquí vamos a poner un 2. Todos con 2, 2, 2, 2, 2. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer, como el NaOH tiene un 2 como coeficiente estequiométrico, ponemos un 2. El NaCl, un 2. Aquí había un 2 y aquí había un 2. Aquí le pongo los coeficientes estequiométricos. ¿Ya? Es que a veces como que no es necesario... Es que a veces hay reacciones que tienen coeficientes estequiométricos y hay otras que no las tienen. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Para la Maquita que me está preguntando. La ley de velocidad para esta reacción, vamos a escribir solamente la directa. Sería, velocidad de reacción es igual a la constante de velocidad por la concentración de NaCl elevado al cuadrado por H2O elevado al cuadrado. Esa sería la ley de velocidad de solamente la reacción. La ley de velocidad, chiquillos, se escriben solamente los reactantes, ¿ya? Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna duda? Así como aprovechando, hablando como los locos. Para el bot, ¿cachai? Esos, chiquillos, creo que se los dije en la clase de estequiometría. Siempre es muy importante, siempre, y lo voy a volver a repetir las veces que sea necesario, ahora se me olvidó, siempre que tengan que trabajar con una ecuación química, tienen que balancearla o tienen que asegurarse que la ecuación está balanceada. Porque en la PSU hay respuestas, la respuesta correcta, y hay una respuesta que es que si no hubiesen balanceado la ecuación, tienen las dos alternativas. Siempre tienen que asegurarse que la ecuación esté bien balanceada. ¿Ya? Eso es fundamental, chiquillos, que no se les puede olvidar. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a seguir avanzando con la materia. Que ahí era lo que hablábamos la semana pasada de cuando una ecuación estaba en equilibrio por la velocidad, que se mantiene constante. Aquí tenemos el equilibrio en fase acuosa. Y después, chiquillos, tenemos el equilibrio en fase gaseosa. ¿Ya? Cuando estamos hablando de equilibrio en fase gaseosa, es súper importante que ustedes sepan cómo llegamos de un equilibrio a otro. ¿Ya? Así que voy a darme la lata de hacerles la determinación de la constante de equilibrio. ¿Ya? Para el que tiene XD, solamente te voy a llamar XD, que me está preguntando, ¿qué pasa con los productos? ¿Por qué no se escriben en la ley de velocidad? La ley de velocidad, cuando hablamos de ley de velocidad, voy a tomarme un break de esto. Cuando hablamos de ley de velocidad, hablamos del consumo de los reactantes. No estamos hablando de la generación de productos. Por eso la ley de velocidad solamente consideran los reactantes. ¿Ya? Porque estamos hablando a la velocidad que ellos se consumen. ¿Ya? ¿Quedó un poquito más claro? Ahora, volviendo a lo que estábamos hablando, así súper disperso. Se me olvidó dónde estábamos. Ah, ok. Ya. No guarda. Entonces, vamos a seguir avanzando. Para ver el equilibrio en fase gaseosa, es súper importante que todos conozcan la ley de los gases ideales, en donde presión por volumen es igual a mol
por la constante R por T, siendo T temperatura. Vamos a despejar el término presión, que sería igual a mol partido volumen RT. Y si ustedes lo recuerdan, que mol partido volumen de solución es igual a la concentración, ¿ya? Entonces podemos expresar que la presión es igual a la concentración por RT, ¿ya? La vida es hermosa, como puso ahí la maquita pavo ratón. Pavo ratón soluciona todos los dramas de la ley de los gases ideales. ¿Por qué es necesario que se lo sepan? Es netamente para entender el paso que voy a hacer para llegar de la constante de equilibrio en fase acuosa a la constante de equilibrio para gases, ¿ya? Entonces, voy a ir desglosándolo lentamente, chiquillos, para que quede bastante claro. Ustedes saben que me encanta usar muchos colores. Ustedes saben que la constante para gases, Kg, es igual a los productos dividido los reactantes. Igual es súper importante que yo les dé la fórmula. Sería AA más BB para dar CC más DD. ¿Ya? Volviendo al tema. Me queda ya que si yo quiero ver los productos partidos por los reactantes, como estamos hablando de gases, no hablamos de concentración. Cuando estamos hablando de gases, hablamos de presión. Entonces yo digo, tengo la presión de C elevado a C por la presión de D elevado a D dividido la presión de A elevado a A por la presión de B elevado a B. ¿Ya? Una vez que hemos determinado cómo es nuestra constante de equilibrio para los gases o para la fase gaseosa, vamos a hacer el reemplazo de la presión por esta constante que está acá, o por concentración por R por T. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar valores. Me quedaría que la concentración de C por RT elevado a C por la concentración de D por RT elevado a D dividido la concentración de A elevado a A. Nada que ver. Me equivoqué aquí. Sí. Por A. RT elevado a A por la concentración de B RT elevado a B. Como dicen por ahí, junto peras con manzanas, concentraciones con concentraciones y RT con RT. Entonces vamos a cambiar de color. Me queda ya que la concentración de C elevado a C por la concentración de D elevado a D dividido la concentración de A elevado a A por la concentración de B elevado a B. Me va a faltar espacio. Vamos a cambiar de color porque es como muy chillón. Me queda ya RT de C más D dividido RT de A más B. ¿Ya? Entonces vamos arriba a borrarlo de arriba para seguir desglosando esto. Vamos a cambiar de color. Me queda ya que voy a volver a escribir la misma ecuación de acá, la voy a volver a escribir acá arriba. Me queda ya que Kg es igual a la concentración de C elevado a C por la concentración de D elevado a D dividido la concentración de A elevado a A por la concentración de B elevado a B. RT, como tenemos la misma base que serían los RT, sumo los exponentes, sería C más
D. Lo mismo ocurre para los reactantes. RT, A más B. Hasta aquí. Estos chicos, que está acá, sería lo mismo que la constante de equilibrio, Kc. Y esto lo podemos abreviar ¿de qué forma? Me quedaría RT. Vamos a ponerle aquí delta N, siendo delta N igual a C más D menos A más B, ¿ya? Entonces, la expresión final, después de toda esta deducción, que nunca está de más que se la sepan, voy a borrar esto de acá, es que la fórmula para la constante de equilibrio en fase gaseosa es Kg es igual a la constante de equilibrio, Kc, RT elevado a delta N. Y eso es a todo lo que quería llegar. Sí, lo sé, me van a matar. ¿Ya? ¿Qué significa RT? Vamos a hacer el desglose de cada una de las cosas. Kc es la constante de equilibrio para las concentraciones que está acá. R es la constante universal de los gases. Siendo R, lo voy a escribir, siendo R 0,082 litro atmósfera partido mol por grado Kelvin. Y T es la temperatura en grado Kelvin. ¿Ya? Y delta N es lo que está acá arriba, que se llaman los coeficientes, la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactantes. ¿Ya? Eso es, para eso llegamos a todo esto, es para esta fórmula. ¿Alguna duda con estos chiquillos? ¿No? Los espíritus emprendedores experimentan con sus ideas. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. ¿Qué último? ¿Qué parte de lo último quieren que repita? Mientras espero, les recuerdo a la parte de RT. Repito, R es la constante universal de los gases, que es 0,082 litro atmósfera partido mol Kelvin. Y T es la temperatura en grado Kelvin. ¿Ya? Eso es RT, que lo desglosamos de la fórmula de los gases ideales. ¿Ya? Por eso era necesario pasar por todas las fórmulas, por todo el desglose que vimos en delante, para que ustedes vean que la fórmula de gases ideales está presente en nuestra fórmula de la constante de equilibrio para fase gaseosa. No es como que la profe sea mala y les quiera pasar esto por las puras. No, nunca tan mala de adentro. ¿Ya? ¿Ya, chicos? ¿No? Ya, entonces vamos a seguir avanzando. Y vamos a hablar, chicos, de los factores que influyen en la constante de equilibrio. ¿Ya? Los factores que influyen en la constante de equilibrio son tres, que son la temperatura, la concentración y la presión. Los factores que influyen dentro de la constante de equilibrio son conocidos, o para poder saber cómo influyen dentro de nuestro equilibrio, se basa en el principio de Le Chatelier. Sí, el principio de Le Chatelier, creo que ahí está, principio de Le Chatelier, que dice, si un sistema se encuentra en equilibrio, si un sistema que se encuentra en equilibrio se somete a cualquier perturbación, este responderá desplazando el equilibrio en el sentido contrario de la modificación. Repito,
Si un sistema que se encuentra en equilibrio se somete a cualquier perturbación, este responderá desplazando el equilibrio en sentido contrario a la modificación. Cuando hablamos de perturbación, estas perturbaciones pueden ser modificación de las concentraciones, modificación de la temperatura o modificación de la presión a la cual está sometido un sistema. Y nosotros vamos a ver cada uno de estos principios, ¿ya? Para ver cómo afectan cada uno de ellos a la constante de equilibrio, ¿ya? El primer factor o la primera perturbación importante para los sistemas en equilibrio es la concentración. ¿Cómo afecta la concentración en nuestra constante de equilibrio? Vamos a hacerlo con un diagrama. No, primero vamos a leer la definición del PowerPoint y después vamos a hacer el ejemplo. Dice, si disminuimos la concentración de los reactantes, los cuales se encuentran en el denominador, la constante disminuirá, lo que se traduce en poca formación de producto. Si aumentamos la concentración de los productos, los cuales están en el numerador, en la fórmula de la constante de equilibrio, la constante aumentará, lo cual se traduce en gran formación de reactantes. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo explicar para que quede mucho más simple que lo que está en el PowerPoint? Vamos de nuevo a nuestro dibujo. Ya. Vamos a hacerlo de esta forma. Ya, por ejemplo, imaginen, tenemos A más B para dar C más D. ¿Ya? Imagínenlo de esta forma. Si yo tengo 2A y tengo 5B, voy a producir, vamos a cambiarle del color, vamos a producir 3C, 3 y 4D. ¿Ya? Si yo, por esas cosas de la vida, aumento la formación o aumento la concentración de mis reactantes, en una unidad, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que va a generar es un aumento en la formación de nuestro producto. Por ejemplo, si antes generaba 3, voy a generar ahora 4. Y aquí voy a generar 5. Entonces, si yo aumento la cantidad de reactantes, mi equilibrio se va a desplazar hacia la mayor producción de producto, obviando súper redundantemente hablando. Entonces, cuando yo aumento los reactantes, voy a poner acá. Aumento reactantes, el equilibrio se va a desplazar a los productos. Pero si yo disminuyo los reactantes, por ejemplo, si aquí tenía 2 y pasó a 1, y aquí tenía 5 y pasó a 4, por ejemplo, a 4, como ya teníamos una cierta cantidad de producto, nuestro producto lo que va a generar es que la producción aumente en el mismo sentido de la disminución. O sea, como aquí va a haber más producto que la cantidad de reactante, el producto, como es una reacción reversible, va a volver a generar más reactante. Entonces nuestro equilibrio se va a desplazar hacia los reactantes. ¿Ya? Con eso
se puede saber cómo se desplaza. Entonces, cuando hay un aumento en la cantidad de reactante o producto, el equilibrio se va a desplazar en el sentido contrario donde hubo un aumento. Cuando hay una disminución, ya sea del reactante o del producto, el equilibrio se va a desplazar hacia el mismo lado en donde ocurrió la disminución. ¿Ya? ¿Quedó claro esto, chiquillos? Lo vuelvo a repetir. Cuando hay un aumento de reactante o de producto, en la concentración obviamente, el equilibrio se desplaza en el sentido contrario en donde hubo el aumento. Si hubo el aumento en los reactantes, se desplaza hacia los productos. Cuando hay un aumento de los productos, se desplaza en el sentido contrario, que sería un desplazamiento hacia los reactantes. Pero cuando hay una disminución en la concentración, ya sea de los reactantes o los productos, el equilibrio se desplaza en el mismo sentido en donde ocurrió la disminución. Si hay una disminución en la concentración de los reactantes, el equilibrio se desplaza hacia los reactantes. Si hay una disminución en la concentración de los productos, el equilibrio se va a desplazar en el sentido de los productos. ¿Ya? Para la Bárbara y el vodka, chiquillos, esto no tiene que ver con las proporcionalidades. Esto tiene que ver en el sentido de cómo se genera producto reactante. No es como proporcional. No sé si se entiende. Es para equilibrar los reactantes y los productos. Es como para volver a mantener el equilibrio. ¿Ya? Es, por decirlo de alguna forma, si yo aumento los reactantes y los productos son muy poquitos, entonces, como tengo de muy pocos productos comparado con la concentración de los reactantes, se va a mover de tal forma que aumente la cantidad de productos. O sea, el equilibrio se va a desplazar a los productos para que vuelvan a mantener el equilibrio. ¿Ya? Y lo mismo pasa cuando disminuye. Si disminuye los reactantes, quiere decir que hay muy poco reactante para la alta cantidad de producto. Entonces el equilibrio, para mantenerse nuevamente, el equilibrio se desplaza a la formación de reactante para que se vuelva a equilibrar y se mantengan constantes. ¿Ya? Esto es netamente materia, chiquillos. No hay como mucha... Hay algunos ejercicios, sí, pero vamos a ver más adelante. Para el Braulio, profe, el disminuir en los reactantes, no hay en los productos, quedan cero, ok. Profe, al disminuir los reactantes, no hay en los productos. Supongo que quisiste decir que cuando disminuyen los reactantes, no hay producto. No, es que como estamos en una reacción que ya está balanceada y está equilibrada, por ejemplo, si yo tengo 5 manzanas para generar 5 peras, se mantiene constante 5 manzanas, 5 peras, 5 manzanas, 5 peras, y así se mantiene constante el equilibrio. Pero si dentro de ese equilibrio yo voy y quito 2 manzanas, voy a tener menos reactante, pero voy a seguir manteniendo la misma cantidad de producto. Entonces nuestro producto lo que hace es como aumentar su reacción para que vuelva a formar manzana. ¿Ya? No sé si... Bueno, es horrible el ejemplo de la pera y la manzana. Déjeme pensar en un ejemplo. Ya, este va a ser un muy ejemplo. Creo que con esto van a entender. Imagínenlo de esta forma. Tenemos nuestra reacción, que es andén del metro con metro vacío. Tenemos mucho reactante, que sería andén del metro, y nuestro producto está vacío. Entonces, para mantener el equilibrio del metro, la gente se desplaza del andén hacia el vagón. ¿Ya? Entonces, quiere decir que mi equilibrio, para mantenerse constante, tuvo que desplazar de reactante a producto para volver a mantener el equilibrio. Más o menos así ocurre en los sistemas en los equilibrios con las concentraciones. Si tengo mucho de un lado y poco del otro, lo que hace el equilibrio o la reacción química es que la ecuación se desplace para volver a mantener el equilibrio. No sé si se entendió ahora con el ejemplo del metro. ¿No? ¿O los enredé más? Esto igual es un poco complicado. ¿No? Súper mala idea mi ejemplo del metro. Lo sé, no tienen que decírmelo.
¿No? Ya. Entonces, teóricamente hablando ya de la reacción química otra vez, cuando tenemos un aumento en los reactantes, el equilibrio se desplaza a los productos. Cuando hablo de desplazarse, quiere decir que potencia la generación de producto. ¿Ya? Es como aumenta la producción de producto para mantener el equilibrio. Y cuando tenemos una disminución de los reactantes, el equilibrio se desplaza de reactante a producto. Hay un desplazamiento hacia los reactantes, en donde el producto, como es una ecuación reversible, se vuelve a generar es como que se vuelve a aumentar la producción para volver a formar reactante. ¿Ya? ¿Ahora sí quedó un poco más claro? Por favor, díganme que sí. ¿Sí? Sí. Wonderful. Son bacanes, chiquillos. Son los mejores. Tengo que decírselo. ¿Ya? Después, chicos, tenemos nuestro segundo factor que influye dentro del equilibrio químico, que es la presión. La presión es directamente proporcional a la concentración. Y va a tener el mismo efecto que la concentración, lo cual es hermoso, porque ya habíamos visto con la ecuación de los gases ideales. ¿Ya? Y esto es muy importante, chicos. Y no se les puede olvidar, para que entiendan. Lo voy a leer textual del PowerPoint. Dice, un aumento de la presión en un sistema provocará una disminución del volumen, que hará que la concentración del soluto aumente, por lo que es aplicable en la misma situación de la concentración. En resumen, resumiendo todo esto, un aumento de la presión desplaza el equilibrio en el sentido donde se encuentre la menor cantidad de volumen. Y cuando hay una disminución en la presión, el equilibrio se desplaza en el sentido donde haya una mayor cantidad de volumen. La presión, ya lo vamos a hacer con ejemplo, la presión, chicos, siempre va a estar ligada a la cantidad de volumen que haya de los reactantes y los productos. Vamos a hacer un ejemplo. Nuevamente, vamos a cambiar de color porque a la profe le gustan los colores. Entonces, tenemos nuestro H2 más el O2 para dar H2O. Ya, ahí tengo mi ecuación balanceada. Mi ecuación, se supone que tienen que saber ciertas condiciones. Nosotros nos dicen en el ejercicio que el volumen de mis reactantes es de 4 litros. Y el de mis productos, para mantenerse en equilibrio, perdón, me había faltado la flechita para el equilibrio, es de 6 litros. Y les preguntan, ¿hacia dónde se desplaza la reacción cuando hay un aumento de la presión? ¿Ya? No, mejor vamos a borrarlo acá. Vamos a borrar esto. Ya. Entonces, es que acabo de recordar una cosa. Cuando tenemos, por decirlo así, cierta cantidad de moles en los reactantes y los productos, podemos ver el volumen de acuerdo a la cantidad de mol. Aquí tenemos 3 mol. Y aquí tenemos 2 mol. Pregunta, así como que no quiere la cosa. ¿Cuántos átomos hay en un mol de cualquier sustancia, chiquillo? Pregunta capciosa. Repito, ¿cuántos átomos hay en un mol de cualquier sustancia? Espero su respuesta, chicos. Ya, el Roger contestó. 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. Un mol de cualquier sustancia contiene 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. Está correcto. Ya. Entonces, por eso me confundí.
Como aquí tenemos 3 mol y aquí tenemos 2 mol, la cantidad de volumen por mol, como todos tienen la misma cantidad de átomos, va a ser mayor en los reactantes que en los productos. ¿Ya? Entonces, si aumento la presión, cuando aumento la presión de un sistema, mi equilibrio siempre se va a desplazar hacia el sentido de que tenga menos volumen. Entonces, va a haber una menor cantidad de volumen cuando hay 2 litros. ¿Ya? Entonces mi equilibrio se desplaza a los productos. Y cuando disminuye la presión, vamos a cambiar de color. El equilibrio se va a desplazar hacia donde haya una mayor cantidad de volumen, que en este caso serían los 3 moles, por una cuestión de espacio. Entonces se desplaza hacia los reactantes. Entonces se desplaza hacia los reactantes. Ese es el sentido en el que ocurre el desplazamiento del equilibrio en el caso de que hablemos de un aumento o una disminución de la presión. Quiere decir, como no tenemos la cantidad de volumen, nos vamos a guiar siempre por la cantidad de moles. ¿Ya? Como dice el Roger, sí, depende de la cantidad de moles que hay en los reactantes y en los productos para determinar hacia dónde se va a desplazar mi sistema. ¿Ya? Para la maquita, si hay igual cantidad de volumen a ambos lados, ¿no hay desplazamiento del equilibrio? No hay desplazamiento porque se supone que ya está balanceado. No hay para dónde hay una variación de la concentración. O sea, como el volumen se mantiene constante en los reactantes y en los productos, no hay un desplazamiento porque ya se encuentra en el equilibrio. ¿Ya? Para el XD, que es el nombre que tiene el chat, presión en donde, cuando se dice un aumento o una disminución en la presión, estamos hablando de la ecuación en general, en la reacción química. No un aumento en los reactantes, un aumento en la presión de los reactantes o en la presión de los productos. La presión abarca a toda la reacción química. ¿Ya? No es como en el caso de la concentración, que la concentración ya es de reactantes o de productos. La presión es para toda la reacción. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Entonces vamos con lo último para terminar el tema de equilibrio químico, que sería la variación que existe cuando hay un aumento o una disminución en la temperatura. Para poder diferenciar qué ocurre en un sistema en equilibrio, cuando hay un aumento o una disminución de la temperatura, hay que saber diferenciar si estamos hablando de un sistema endotérmico o exotérmico. Acuérdense que un sistema endotérmico, recibo energía o recibo calor, absorbo calor, exo, libero, suelto, saco calor o energía. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos dos sistemas termodinámicos tiene su propio tipo de desplazamiento de acuerdo a las condiciones de ese aumento o disminuye la temperatura. Lo voy a leer textual del PowerPoint. Dice, si la reacción química es endotérmica, o sea que absorbe energía, un aumento de la temperatura significará que el equilibrio se desplaza hacia los productos. Si disminuye, se dificulta la formación de productos. Si la reacción química es exotérmica, libera energía. Un aumento en la temperatura del sistema en general significa que el equilibrio se desplazará hacia los reactantes y si disminuye la temperatura, se favorecerá la formación de productos. ¿Ya? Entonces vamos de vuelta a nuestra pizarra para poder explicar cómo ocurre estos sistemas. Entonces vamos a decir aquí que tenemos. Lo voy a poner de esta forma, chicos, para que lo identifiquen. A más B más Q de calor para formar C más D, que sería la reacción endotérmica. Y aquí tenemos A más B para dar
perdón, se me había olvidado que estamos hablando de equilibrios, falta la flecha, C más D más Q, que va a ser el calor, ¿ya? Entonces vamos a especificar acá que es endotérmica. Y aquí vamos a tener el proceso exotérmico. Entonces, cuando estamos hablando de un sistema endotérmico, que tenemos el calor en los reactantes, o sea que absorbe calor, si yo aumento la temperatura, va a significar que yo aumento la cinética que hay en los reactantes, lo que va a generar que estos choquen más veces, favoreciendo la formación de productos, o sea, el equilibrio se va a desplazar hacia los productos, ¿ya? En cambio, si yo disminuyo la temperatura, la cinética de mi reacción se va a estancar, o sea, va a haber menos choques, lo que va a favorecer la acumulación de reactantes y la poca generación de productos, o sea, el equilibrio se va a desplazar hacia la cantidad de reactantes. En cambio, en el sistema exotérmico, al aumentar la temperatura, ocurre lo mismo. Si yo aumento la temperatura, la cinética de mis productos va a aumentar, lo que va a aumentar la cantidad de choques que hay entre uno y otro, favoreciendo la generación de reactantes. Acuérdense que estamos en el equilibrio, se forma producto y reactante de forma constante. En cambio, si disminuyo la temperatura, lo que ocurre es que disminuye la cinética, generando un estancamiento en la reacción de los productos, acumulándose y no generando reactante. ¿Ya? Ese es el efecto que hay de la temperatura en los sistemas termodinámicos. ¿Ya? ¿Quedó claro esto, chiquillos? Que a veces puede ser un poco confuso. Repito. Otra vez. Entonces, cuando estamos hablando de sistemas endotérmicos, como el calor se concentra en la cantidad de reactantes, en los reactantes, estos reactantes al aumentar la temperatura, lo que hace es aumentar la energía cinética que tienen estos al reaccionar. Acuérdense que cuando hablábamos de los factores que afectan la cinética, hablamos que al aumentar la temperatura, aumentan los choques. Al aumentar los choques, aumenta la generación de productos. O sea, podemos decir que el sistema se va a desplazar hacia los productos. Si yo disminuyo la cantidad de temperatura, va a producir que disminuyan la cinética. O sea, va a haber menos choques, lo que va a producir una acumulación de reactantes. Entonces el equilibrio se desplaza hacia los reactantes. En cambio, en el sistema exotérmico, que el calor se encuentra en los productos, tiene el mismo efecto. Si yo aumento la temperatura del sistema, estos productos van a aumentar su energía, van a chocar mucho más rápido, favoreciendo la generación nuevamente de reactante. Mientras que si disminuye la temperatura, lo que ocurre es que hay un estancamiento en la reacción. Entonces, estos productos no pueden volver a formar reactantes, sino que se empiezan a acumular. Y eso quiere decir que el equilibrio se desplaza hacia los productos. Es decir, reactantes no, es producto. ¿Ya? Ese es el efecto que hay en la temperatura en los sistemas en equilibrio, ya sean endotérmicos o exotérmicos. Recuerden, chicos, cuando estamos hablando de calor, que en estos sistemas, que serían el endotérmico y el exotérmico, cuando hablamos en términos genéricos de energía, aplicamos el término endergónico y exergónico. ¿Ya? ¿Quedó ahora un poco más claro, chicos? Mientras yo los espero, chicos. ¿Cómo funciona? ¿Quedó un poco más claro esto, chicos? Si no, me dicen nada, yo voy a dar esto por
Oh, wonderful, maravilloso, chicos. Entonces, con esto, chicos, damos por terminada la unidad de equilibrio químico. Es una clase ultra flash, ¿ya? Entonces, chicos, lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a tomar nuestro break, como siempre, 10 minutos, donde ustedes pueden ir al baño, ir a comer algo, caminar, estirar las piernas, pero antes nos vamos a ir con nuestra pregunta de desafío, que les voy a dejar planteada, para antes de irse al break. Nuestra pregunta de desafío del día de hoy es, al disminuir la presión en cada uno de los siguientes sistemas en equilibrio, ahí hay 3 ecuaciones químicas, el equilibrio se desplaza hacia los reactantes. Entonces, ustedes tienen que analizar cada una de estas ecuaciones químicas y ver en qué situación el equilibrio se va a desplazar hacia los reactantes cuando hay una disminución de la presión. Como siempre, chicos, son 10 minutos y a la vuelta retomamos nuestra pregunta desafío.
Ya chicos, he vuelto. La profe ha vuelto. Yo siempre vuelvo, chiquillo. Chicos, he visto porque la profe lo supervisa todo. No, mentira. Estaba viendo, chicos, y vi muchas respuestas correctas con relación al ejercicio de nuestra pregunta de desafío, que para los que tengan la duda, si lo han revisado, es el ejercicio número 44 del ensayo de EMRE, del modelo de EMRE de la PSU de este año. Para que vean que la profe no saca ejercicios de la nada. No, lo saco de algún lugar. Ya, chicos, ¿hay alguna duda con respecto a la alternativa correcta, que era la alternativa D? ¿Hay algunas dudas, chiquillos, para que empecemos, para resolverlas antes de avanzar con nuestra clase? No. Entonces, vamos a analizar cada uno de estos casos antes de seguir avanzando con el resto que vamos a ver. Entonces, como habíamos dicho, el equilibrio siempre se va a desplazar hacia el sentido que tenga, dependiendo de la cantidad de volumen. Si estamos aumentando la presión, se va a desplazar hacia donde hay menor volumen. Y cuando hay una disminución de la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde hay mayor volumen. En este caso, el volumen siempre se ve con la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactantes y los productos. Por ejemplo, en la ecuación 1 tenemos un H2 más un I2, que serían 2 mol, y tenemos 2 mol en los productos. O sea, ahí se encuentra en equilibrio y el equilibrio no se desplaza hacia ninguna parte. En el segundo ejercicio tenemos 1 mol de N2 más 3 mol de H2, que daría un total de 4 mol. Y en los productos tenemos solamente 2 mol de NH3. Como hay 4 y hay 2, el equilibrio al disminuir la presión se va a desplazar hacia el sentido que tenga mayor cantidad de volumen, que sería el que tiene mayor cantidad de moles. O sea, se desplaza en la ecuación 2 hacia los reactantes. Y el tercero tenemos 3 mol de O2 y 2 mol de O3. Nuevamente, el equilibrio se desplaza cuando hay una disminución de la presión hacia en donde hay mayor cantidad de moles, o sea, mayor cantidad de volumen, que sería también en los reactantes. Entonces, nuestra alternativa correcta sería la alternativa D, solo en 2 y en 3. ¿Quedó alguna duda de estos, chicos? ¿Dudas? 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 ¿No? Los espíritus emprendedores cuidan cada paso del proceso. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. ¿Alguna duda, chicos? Antes de, por honor al tiempo, vamos a tener que dejar nuestra clase de hoy hasta aquí. ¿Ya? Nanay. La próxima semana, hoy día vamos a empezar con una introducción a Redox, pero la próxima semana retomamos Redox desde el comienzo. ¿Ya? Nanay. En realidad, chicos, para que lo sepan, lo que íbamos a ver de Redox hoy día era netamente los estados de oxidación, pero Redox como tal lo vamos a ver sí o sí la próxima semana. Nanay. Perdón, para los que están esperando Redox. Hay que esperarse. Pero no era el tiempo, no vamos a alcanzarlo. ¿No? Redox, chicos. Redox, para los que no saben más o menos el calendario que nos queda, les voy a hacer, antes de terminar, vamos a hablar un poquito de lo que nos queda de materia. Nos queda ya Redox, que vamos a tener 2 clases. Después tenemos reactividad química, que sería las partículas alfa, beta y gamma, que vamos a tomar una clase. Después vamos a tener ácido base, que vamos a tomar 2 clases, y nos quedaría polímeros. Ese sería todo el contenido que nos queda por abarcar para terminar de revisar toda la materia del módulo de química lectivo. ¿Ya? Entonces, chiquillos, les recuerdo, sé que les tengo pendiente muchos documentos, me van a matar. En el grupo de Facebook, ciencias.gnacional.cl, repito, ciencias.gnacional.cl, subo todos los documentos y apuntes que creo que ustedes tienen que tener, más alguna que otra información nueva, ¿ya? Para que se unan al grupo
y voy a ir subiendo las cosas. Les debo termodinámica, cinética y equilibrio químico. Llevo debiendo 3 documentos, pero el fin de semana subí el de química orgánica. Por lo menos voy subiendo de a poco. Ya, chicos, por favor recuérdenmelo si ven que publico algo. Recuérdenme que les debo documentos, porque tiende a olvidarse. Ya, chicos, vamos a dejar nuestra clase de hoy hasta aquí. Para los que no alcanzaron a ver la resolución de la pregunta de desafío, es la alternativa D, por lo que comentaron en el chat. Y les recuerdo, para que no lo olviden, que nuestra clase comienza a las 4:30 y termina a las 6:15 todos los días martes. Todos los martes de 4:30 a 6:15 tienen química con mi persona. Ya, chiquillos, espero que tengan una muy buena semana. Repasen, estudien y nos estamos viendo el próximo martes, chiquillos. Que estén súper bien. Chau, chau.